Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión nos hemos encontrado con María Rafael. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Tu salud para Creagen. ¿Qué tal, don Genaro? Muy buenas tardes. Yo muy bien, gracias a Dios. Dime, ¿dónde estuviste en esta la pandemia? ¿Estuviste en Lima, en provincia? ¿Dónde estuviste? Cuéntanos. Ah, no, durante la pandemia estuve en mi pueblo, en la selva. Toda la pandemia. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, dime, María, tanto tiempo, me imagino que han puesto canciones, algo de eso, cuéntanos pues. Sí, estoy en eso, aún todavía no está al 100%, pero sí, poco a poco. Creo que el trabajo va poco a poco, ¿no? Mira tú. María, a ver, un número de teléfono que te llamen, porque te pueden llamar, pues, María. Mi número es el 934-807-518. Perfecto. Número solo para contratos. Pero por ahí va maltrato, ¿algún número puede ser? No, no. Bueno. A ver, María, vas a salir a cantar en este momento, sí, te toca cantar, creo que ya. Sí, voy a cantar un par de canciones, esperando que le guste al público que nos está viendo. Y gracias, saludos a usted. Qué bueno, María. Bueno, María, no te quito más tiempo, pues espero a tu público le cante, pues, ¿no? Sí. A todo esto, ¿cómo te encontramos en las redes sociales, María? En las redes sociales estoy como María Rafael Arteaga en el Facebook y también en YouTube como María Rafael, ahí están algunas canciones que tengo grabadas. Perfecto, María, un gusto de entrevistarte, pues espero otra entrevista en un escenario, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen, María. Bueno, gracias por la entrevista, pues y que sigan los éxitos, ¿no?